¡Hey! Ay, no me digas que vas a crear otro video de esos. Vamos, los dos sabemos que ya no sientes pasión por ese tipo de contenido. ¿Qué pasó con ese Gonsma que se hacía sus icebergs de 2 horas con una historia de por medio? Perdiste el hilo. Por completo. No es la primera vez que te digo esto. Sabes que tengo razón. ¿Por qué lo sigues haciendo? El objetivo no es crear por crear y ya. Cuando no disfrutas algo, la gente se da cuenta. Los números no mienten. Estos videos viejos que ya hiciste lo demuestran perfectamente. ¿De verdad crees que estaría mal volver a ser el que eras antes? Es completamente esperado que el contenido cambie con el tiempo, pero si no lo disfrutas, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿No extrañas hacer esas escenas en las que pasabas horas planeando y grabando para un solo clip? Disfrutabas de todo ese proceso, te gustaba. Lo sabe muy bien. No está mal regresar de vez en cuando. Para comenzar con este iceberg decidí traer temas básicos de la plataforma para que tengan una mejor idea de los significados de los términos usados en esta red social. Siendo completamente honesto, este tema lo traje más por el factor nostalgia, ya que así decidí hacerlo cuando trabajé en el video original. Dentro de Reddit vamos a poder encontrar diferentes comunidades. Estas son llamadas subreddits. Van a encontrar miles de estas y son representadas por la letra R. Más adelante estaremos hablando de algunos subreddits controversiales o interesantes para nosotros. En estas comunidades vamos a ver a diferentes usuarios interactuando siendo representados por la letra U. Nuevamente, más adelante vamos a ver un par de usuarios de interés para nosotros. Ahora, cuando un usuario termina eliminando su cuenta, vamos a ver que cualquier publicación o comentario hecho por él ahora aparecerá con el nombre de eliminado. Cuando una publicación es eliminada, ya sea por el usuario que la creó o por algún moderador, vamos a simplemente ver removido en lugar de la publicación original. Dentro de Reddit existe un sistema conocido como karma. Este depende de si los usuarios le dan me gusta o no me gusta a tus publicaciones o comentarios. Si por alguna razón quieres ver la red social con la interfaz vieja, existe una manera de poder hacerlo y es colocando old.viejo. al principio de reddit.com. Y estoy seguro que conocen a este personaje. Esta es la mascota de Reddit llamada Snoo. Place es un subreddit que se creó como un experimento social. Te presentaban un lienzo gigante en blanco con la posibilidad de colocar un píxel de diferentes colores. Al colocar este píxel, te daban un tiempo de espera para poder colocar otro. El objetivo era hacer que las diferentes comunidades trabajaran en equipo para crear tremendas obras de arte. Este proyecto terminó siendo la inspiración principal para Wplace, que estoy seguro que muchos de ustedes conocen. En un par de ocasiones diferentes personalidades del mundo decidieron crear cuentas dentro de Reddit con el propósito de interactuar de manera discreta con sus seguidores o con el propósito de responder cualquier pregunta que le hagan, siendo los famosos AMA, pregúntame lo que sea. Entre estos tenemos a Keanu Reeves, Bill Gates, Barack Obama y por supuesto, el más importante de todos, el nuestro come galletas. No hay mucho que explicar aquí. Se volvió un meme la frase "lo leí en Reddit", ya que, por alguna razón, muchas personas comenzaron a tomar los comentarios en cualquier publicación como verídicas.
El usuario Awkward the Turtle es conocido por ser moderador de miles de subreddits. Sin embargo, no tiene la mejor fama dentro de la plataforma, ya que siempre busca sacar de quicio a las personas. O ese era el caso hasta hace poco. Luego de que varias personas se comenzaron a quejar y a abrir peticiones para quitarle las moderaciones de varios subreddits, la cuenta terminó siendo suspendida. Pensar que un subreddit está completamente automatizado, la verdad a este punto ya no sería una sorpresa. Sin embargo, hace un par de años sí era algo de qué hablar. Subreddit Simulator es, de manera muy resumida, un subreddit completamente manejado por bots. Cada bot está creado para imitar otros subreddits grandes y son los únicos capaces de hacer publicaciones en esta comunidad. Lastimosamente, el subreddit parece que dejó de ser activo considerando que las últimas publicaciones fueron de hace 5 años. Les presento a Alexis Ohanian, mejor conocido como uno de los 3 fundadores de Reddit, quien lleva el nombre de usuario de Nothing en su plataforma. El tema aquí es que Alexis no es muy querido dentro de su red social debido a varias decisiones tomadas y comentarios que honestamente parecen estar fuera de lugar si los ves de manera rápida. El mejor ejemplo que puedo dar es con el despido de Victoria Taylor, una administradora que organizaba las famosas Pregúntame lo que sea de los famosos. A pesar de que nunca se confirmó en su momento, todo apuntó a que Alexis fue el encargado del despido. Sin embargo, todo el peso le cayó a otra persona y debido a la queja constante de los usuarios, esa persona terminó renunciando poco tiempo después. En una publicación donde hablaban del drama, Alexis simplemente respondió: "Qué buenas están estas palomitas", o algo por el estilo. Ahora les presento a Steve Huffman, otro de los fundadores de Reddit, quien es un poco más controversial que Alexis y lleva el nombre de usuario de Spez en su plataforma, llegando incluso a tener una sección en Wikipedia sobre sus controversias. Aquí nos hablan del famoso incidente de Trump, siendo que se supo que Spez estuvo modificando los comentarios de los usuarios en el subreddit dedicado a Donald Trump. Estos comentarios eran insultos al actual presidente de Estados Unidos, pero los modificó para que parecieran insultos a los moderadores del subreddit. Poco tiempo después los cambió a su estado original y se disculpó al respecto. A mediados del 2020, la antigua CEO publicó un tweet criticando a Spence luego de que este sacara una carta diciendo que la plataforma no tolera ningún tipo de odio, racismo ni violencia. Él respondió llamándolo hipócrita, prácticamente culpándolo del racismo que existe dentro de la red social y diciendo que Reddit monetiza todo el odio. Llegando ahora con el tercer fundador de la plataforma y quien más ha dado de qué hablar. Aaron era conocido por ser activista y hacktivista en línea, donde fundó Watchdog.net, siendo este prácticamente una base de datos de políticos. Estuvo luchando contra la bien conocida ley SOPA en su debido momento, e incluso hay menciones de que estuvo involucrado con Wikileaks para investigar el caso de Chelsea Manning, quien fue quien filtró miles de documentos a Wikileaks y terminó detenida por esto mismo. Como era de esperar, Aaron no era del agrado de muchos políticos estadounidenses y lo terminaron deteniendo a inicios del 2011. Fue acusado de fraude electrónico, fraude informático, entre muchas otras cosas. El proceso de su detención duró aproximadamente 1 año, donde lastimosamente terminó quitándose su propia vida. Muchos aseguraron que esto fue debido al estrés que le causó la detención. Sin embargo, familiares y personas cercanas aseguraron que Aaron estuvo luchando contra la depresión durante un largo rato. Ya ves, no puedes decir que no disfrutas de esto. Algo sí debo decirte. Estoy muy feliz de que no te hayas vuelto un canal de críticas o hayas hecho un rediseño de tu canal por 5ª vez en un solo año simplemente por no saber qué hacer con tu vida. Entiendo que quieras tomarte tu tiempo. En serio lo entiendo, pero ¿de verdad es lo que quieres?
Reddit en un momento también trató de subirse al tren de las plataformas de streaming con su Reddit Public Access Network, siendo lo más similar a lo que ahora tenemos como TikTok Live, con la diferencia de que duró muy poco. Los usuarios que lo recuerdan dicen que disfrutaron ver a gente normal practicar sus hobbies, hablar o hacer cualquier estupidez que fuese divertida de ver. Se hizo popular casi al comienzo de la pandemia, pero ahora es un simple recuerdo que muchos anhelan con nostalgia. Trataré de resumir esto lo más corto posible porque es tan asqueroso como impresionante. La historia va así. El OP nos cuenta que él defeca más grande que la media. No sabe si es su genética o su dieta y que para poder jalar del excusado necesita de un cuchillo que su familia tenía específicamente para eso. El remate de la historia es que cuando el OP tuvo que ir al baño en plena fiesta, él preguntó sobre el cuchillo de mierda. Como cualquier persona normal, no sabía de lo que hablaban y todos en la fiesta se cagaron de la risa por lo surreal de esta situación. Puedes tener sexo con cualquier persona real de cualquier punto de la historia humana, a quien eliges. Me gustaría tener sexo una vez más con mi esposa que falleció de cáncer hace 9 años ya. Mi cuerpo anhela el suyo. La mayor desventaja de encontrar a la persona indicada es que puede morir joven y dejarte con ganas de más. Yo también elijo a la esposa. Yo creé FetLex como un experimento. Se me escapó de las manos. Jim the Feeder es un usuario peculiar. Creó el subreddit FetLex como un supuesto experimento satírico del sexismo y sus fetiches. Nos cuenta cómo tuvo un sueño recurrente de joven en el que por algún motivo las mujeres que mostraban sus piernas se les serían pintadas de amarillo con una pintura permanente. Con esto en mente decidió usar esa idea para crear una historia erótica muy bizarra, con un supuesto enfoque en la psicología, el sexismo y la crítica social. Jim realmente trató de crear un fetiche nuevo, pero toda la historia terminó volviéndose en una novela muy profunda que me niego a leer aquí por el bien total de esta explicación. Charles Fed Ostrog, director ejecutivo de Ostrog Achievements, más conocido en su universo como Dr. Fetleg, un hombre con visión y misión para crear un mundo perfecto. Esto incluye resolver crisis tras crisis, salvar a las criaturas sensibles y no sensibles del planeta y restaurar lo que él cree que es modestia para quienes viven en la Tierra. El Dr. Fetleg cree que las mujeres del planeta han perdido precisamente eso. La ropa provocativa parece ser tratada como algo informal, vestidos cortos, faldas, pantalones cortos y blusas escotadas. Está decidido a restablecer el orden y ha ideado una manera de hacerlo de forma sencilla, eficaz y, en su opinión, artística. Sin duda se le escapó de las manos. Tegmar hace referencia a un usuario activo del mismo nombre, un usuario que a simple vista parece ser alguien obsesionado con la muerte. Incluso, viendo su descripción, nos dice ser un hombre mayor que parece haber estudiado la muerte por más de 40 años para ayudar a prolongar la vida. Todo esto suena a solamente una persona no muy sana que solo trata de justificar su extraña fascinación por el gore. Puede que sea cierto, y aún más sabiendo que fue un ex moderador de gore y de la ya inexistente Watch People Die. Era de esperar que este usuario diera de qué hablar, ya que estos tipos de subreddits suelen ser baneados. Los Brain Cells, o también Cerebro de Incel, fueron parte de un subreddit del mismo nombre en el cual habían más de 80.000 miembros que compartían una ideología antifeminista extremista y sexista. Ahora la gente lo usa para burlarse de la gente adicta al porno, diciendo que se mandaron un Brain Cell Moment. También, por algún motivo, hay unas cuantas investigaciones sobre este tema, investigaciones que van completamente en serio. The Fattening fue el nombre que se le dio a un gran revuelo en el 2015 en donde Reddit actualizó sus políticas en contra del acoso en línea. Varios subreddits fueron vetados, pero el que más causó controversia fue el de Fat People Hate, en el que por el nombre ya te puedes imaginar qué pasaba ahí. Usuarios de Reddit ya se lo tomaron como censura, ya que según ellos era libertad de expresión, y comenzaron a crear subreddits con nombres similares, además de spamear el subreddit de All.
Es hora de que termines todo lo que has comenzado. No puedes seguir dejando mal a tus seguidores. No puedes culpar a los demás por no querer seguir adelante. No te voy a dar la razón esta vez. Jay Video Games fue un usuario bastante activo en la plataforma. Lo que más llamó la atención fue su descenso a la locura, posteando una serie de comentarios en repetición que no variaban mucho una y otra vez en la misma publicación. Estamos hablando de 4000 publicaciones al menos. Ubisoft va a Steam, adiós, siempre en DRM. El botón para desinstalar el juego es bueno y tal, pero Dios, es difícil eliminar toda la basura que deja en tu sistema. Estos son solo algunos de los comentarios que solía repetir en bastantes ocasiones. Por desgracia, la persona detrás de Jay Video Games terminó quitándose su vida. Un usuario que dice haber sido uno de sus mejores amigos abrió un AMA hace aproximadamente unos 7 años atrás, en donde nos explica los hobbies que él tenía y cómo sufría tanto de dolor crónico como de una infección bacteriana dentro de su cráneo, probablemente siendo estas las causas que lo derivaron a cometer todos estos actos. Carl Harold, más conocido por su subreddit Carl H. Programming, fue un usuario bastante respetado y querido en los primeros años de Reddit por sus clases de informática gratuita que llegó a ofrecer tanto en Reddit como en su canal de YouTube, incluso siendo nombrado el mejor usuario del día en Reddit el 26 de julio de 2012. Lo impactante de este usuario no fue su humilde trayectoria de informático, sino que a finales del 2013 Carl desaparecería por completo tanto de YouTube como de Reddit tras descubrirse que él, junto a su pareja de ese momento, Charles Dunavant, del hijo menor de Carl de tan solo 9 años, comercializando tales actos de manera audiovisual por internet. Carl nunca fue sentenciado, ya que terminaría quitándose la vida dentro de su propia celda. Más conocido como A858, fue tanto un usuario como un subreddit que desde su creación dejó intrigado a los usuarios de la plataforma, con publicaciones llenas de lo que parecían ser secuencias aleatorias de números y letras sin mucho sentido. Para los usuarios de Reddit, esto era una clara invitación para resolver fuese lo que fuese este misterio, así dando inicio a otro subreddit dedicado exclusivamente a resolver A858. En un principio el subreddit principal estaba en privado, solo dejando entrar a quienes consideraba dignos para decodificar sus mensajes. Luego, tras ver el interés de los usuarios y la gran cantidad de personas en el subreddit dedicados a resolver el misterio, A858 cambió su subreddit a público. Incluso luego de dar acceso libre a todos los usuarios para que intentaran decodificar estos códigos, a día de hoy solo se han logrado decodificar unos pocos. El misterio de A858 sin duda es uno de los más grandes de internet. Algunos incluso lo llegan a comparar con el gran misterio de Cicada. Aún así, si quieren saber un poco más, los invito a ver un video que tengo en el canal, un poco ya viejo, que cubre a mayor profundidad este misterio. A ver, esta es una historia larga, así que prepárense. Religion of Peace, o mejor conocido como Milo, fue una persona extraña. De hecho, no fue una muy buena persona. Conocido por contar sus experiencias como un ex militar y pelearse fervientemente en la plataforma contra los spammers de un subreddit que él moderaba. Su partida dejó lo que pronto se conocería como uno de los misterios más grandes de Reddit, Lake City Quiet Pills. Por muy irónico que suene, esa fue una página que el propio Milo comenzaba a spamear en distintos lugares. ¿Tenías un problema con algo en específico? Milo te respondía con su página. ¿Tenías una duda con algo en específico? Ahí estaba Milo compartiendo una vez más su página. Al entrar no era más que una página de aspecto muy arcaico que funcionaba como un tipo de almacenaje público de imágenes igual de públicas. Como te puedes imaginar, lo que más te podías encontrar ahí eran imágenes pornográficas hasta que un día ocurrió algo inesperado. Un usuario que se hacía llamar un amigo de Milo anunciaba que justamente Milo había muerto. Algo de esperar viniendo de un viejo sedentario que pisaba los 80 años. Lo que no era de esperar fue que,
Tras el fallecimiento de Milo, gente comenzó a investigar el código de la página encontrándose con decenas de mensajes que obviamente pretendían permanecer ocultos. Entre las líneas de código parecía haber una bitácora que se iba actualizando según los días. Una bitácora que según se presume era de una legión de mercenarios o algún tipo de sicarios. Todo el misterio de Lake City Quiet Pills es un tema bastante interesante, con mensajes que cuentan un tipo de reunión para conmemorar la muerte de Milo o el asesinato de un terrorista buscado por los Estados Unidos. Este tema, sin duda alguna, merece tener su propio video. El 15 de abril de 2013 ocurrió una tragedia. 2 bombas explotaron en el maratón de Boston, matando a 3 personas e hiriendo a 264. Esto dio a pie a que Reddit se diera una cacería de brujas intentando encontrar a los culpables del ataque. Sunil Tripathi fue una de estas personas alcanzadas por la dicha cacería, esparciendo su información como uno de los posibles culpables, aun cuando la familia decía que su hijo era un estudiante que llevaba tiempo desaparecido. Tristemente, el 23 de abril el cuerpo de Sunil fue encontrado en un río. Toda la situación fue tan grave que orilló a Reddit como entidad a disculparse públicamente y mostrar sus condolencias a la familia de Sunil. Para sorpresa de nadie, Reddit trató de llevar a cabo una locura: crear su propia isla. Esto fue algo real que ocurrió hace no mucho, en el 2021 para ser exactos. Fue sin duda una broma que se salió de las manos. Primero queriendo iniciar el proyecto sin pies ni cabeza, buscando islas que no estuviesen reclamadas, como para poder iniciar una civilización, como creerle a una cuenta falsa que se hacía pasar por Elon Musk que se ofrecía a ayudar con el proyecto. A ver, esta mamada no termina aquí. Le terminaron creyendo a un usuario que decía tener una isla que la heredó de su abuelo y que si lograba recaudar una cierta cantidad de dinero se podía llevar a la realidad la isla de Reddit. Como era de esperarse, todo esto fue completamente falso y terminaron siendo estafados. Por allá del 2009 comenzó un misterio que dejó intrigados a los usuarios de Reddit. Reseñas sobre un pie de limón que era muy bueno, el mejor del mundo incluso, y que todos deberían probar. No se escucha como algo fuera de lo común, ¿verdad? Aquí es cuando yo te tengo que decir aquí que todos estos comentarios estaban en páginas de carácter sexual y político. El pie de limón no existía en lo absoluto, pero el Capitán Cucci y su restaurante sí. Anteriormente hice un video hablando en mayor profundidad sobre este tema, así que los invito nuevamente a que lo vayan a ver. Tienes el tiempo y los recursos para hacerlo. De eso te quejabas antes, ¿no? ¿Por qué ahora no haces nada? Admítelo, te está gustando trabajar en este video. La diferencia se nota. Y estoy seguro de que no seré el único en decirlo. Hace poco más de una década, en Reddit se desató un tema poco controversial. En el subreddit de Men's Right, un 17 de diciembre de 2013, se publicó la siguiente queja. Las feministas del Occidental College crearon un formulario en línea para denunciar anónimamente casos de violación o agresión sexual. Basta con rellenar el formulario y la persona es citada a la oficina por violación. La víctima no tiene que demostrar nada ni revelar su identidad. Por el controversial sistema de denuncias, a los usuarios del subreddit se les ocurrió una idea: llenar este sistema de reportes falsos como un tipo de protesta. Con el siguiente punto sí les quiero dar un pequeño aviso. Este tema es fuerte y bastante delicado, así que tengo que recomendar un poco de discreción.
En noviembre del 2016, una publicación en el subreddit de Relationship Advice fue hecho por un usuario con el nombre de Jason in Hell. Aquí Jason nos cuenta cómo poco a poco se va sospechando de que su esposa, Brandy, le podría estar siendo infiel con el vecino. La publicación continúa con Jason diciendo que puede instalar un programa que le daría un respaldo automático de los mensajes de su esposa, ya que ella le había puesto contraseña al teléfono, cosa que hasta el momento nunca había ocurrido. Tras avanzar con el relato de Jason, finalmente llega a la confrontación contra su esposa. Ella, como era de esperar, lo niega todo, aún así Jason teniendo sus pruebas. Esto culmina con Brandy dando un ultimátum a Jason para manipularlo emocionalmente, diciendo que usaría a los niños en contra de la justicia para culpar a Jason de no ser un buen padre. El tiempo pasa y Jason trata de seguir adelante por el bien de sus hijos, pero un día, gracias al programa que había instalado en el teléfono de su esposa, se da cuenta de que Brandy lo está haciendo de nuevo, teniendo conversaciones y videos de índole sexual con el vecino, organizando una salida para llegar a tener. Poco tiempo después, Reddit se encontró con una llamada al 911 de una tal Brandy que decía haber asesinado a sus 2 hijos de 7 y 3 años, además de que ella trató de quitarse también su vida. En la misma llamada, Brandy decía que su esposo, de nombre Jason, se encontraba en el sótano y que presuntamente no sabía lo que había pasado. Los usuarios de Reddit temían lo peor y esperaban que no fuese el mismo Jason que pidió consejos sobre su situación matrimonial. Tristemente, lo fue. ¿Recuerdan a Milo? Que solía pelearse con spammers en un subreddit que él mismo moderaba. Les presento el subreddit Jailbait. Y para ponerlos un poco en perspectiva de qué era este subreddit, primero hablemos de qué significa su nombre. Jailbait hace alusión a personas menores que en apariencia lucen mayores y que las personas que sí son mayores encuentren a estos menores atractivos sexualmente hablando. Esto de por sí ya da un putero de asco. Obviamente Jailbait fue controversial desde el principio, incluso siendo defendido por el director general de Reddit en ese momento, Eric Martin, diciendo que el permitir este tipo de páginas controversiales era secuencia de abogar por la libertad de expresión en el sitio. Todo siguió escalando cuando la CNN le dedicó un segmento al mismo subreddit, condenando y criticando a Reddit por permitir que estos subreddits existan dentro de la plataforma, logrando hacer que el mismo día del informe la página llegara a 1.73 millones de visitas. Luego de una controversia con un usuario que tras publicar una foto de una menor de edad y decir que tenía imágenes explícitas de ella, el subreddit fue cerrado, afortunadamente. Las relaciones parasociales han sido algo de lo que se ha hablado mucho en estos últimos años, por ser un problema bastante real y que por desgracia puede afectar de manera negativa a muchas figuras públicas. Pero este tipo de problemas tampoco son nada nuevo. Te presento a Alana Pierce, una youtuber conocida de habla inglesa por haber sido presentadora de IGN y por tener un canal dedicado al gaming con el mismo nombre. Alana en ese entonces ya tenía un poco más de 200.000 suscriptores. En 2015, Alana daría a conocer de forma pública su más reciente relación con una celebridad del momento llamado Blaine Gibson. Esto haría que un usuario de nombre desconocido por el momento cayera en una espiral de lo que hablamos hace poco: relaciones parasociales. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Tiene un novio! Pero en serio, ¿qué tienen las chicas con estar constantemente en una relación? Quiero decir, ¿que no pueden estar solteras aunque sea un mes? ¡Mierda! Todos tus videos desde el comienzo esperando poder conocerte algún día y que pudiéramos ser algo. Pero no, tuviste que caer con el primer imbécil que se te puso enfrente. Apuesto que él no te dice lo hermosa y sexy que eres todos los días. Apuesto que él no se preocupó por ti hasta que te abriste emocionalmente a él. Estoy tan jodidamente cansado que cada chica que me gusta tiene novio. Es todo. Estoy tan jodidamente harto. Lo que este usuario, por suerte, no se esperaba era que la misma Alana contestaría su comentario diciendo: estuve soltera por casi 2 años antes de comenzar a salir con Blaine.
El 19 de octubre de 2017, Alana publicaría un video titulado Mi acosador, mi versión de la historia, un año después, contándonos justamente todo lo que desencadenó el responder ese comentario de ese usuario con una relación parasocial, a quien a partir de ahora podemos llamar Daryl Pratt, por su nombre de usuario de Reddit. Comentaba de manera insistente los videos de Alana con otro nombre de usuario que tenía fotos de perfil de pingüinos. Toda la situación se volvió tan hostigante que Alana lo bloqueó de YouTube, después de Facebook y finalmente, tras crearse otra cuenta de Facebook y que también lo bloquearan, acabó llegando finalmente a Reddit. Daryl hacía publicaciones muy extrañas, principalmente haciendo preguntas de que si ciertas acciones podrían bordear en la ilegalidad o simplemente llamando la atención de pésima forma. Usuarios de Reddit le instaban a que buscara ayuda psiquiátrica, que si realmente se cuestionaba la legalidad de ciertas ideas, entonces, como era de esperar, no eran buenas ideas. Pero Daryl no hacía caso. Él quería a Alana cueste lo que cueste. Incluso fue descubierto teniendo una segunda cuenta con un nombre de usuario que no pasaría muy desapercibido, en donde seguiría con esta actitud de acosador. Tiempo después se descubriría otra cuenta siendo la versión 4, en donde todas las cosas tomarían una vuelta un tanto inesperadas. Daryl ahora quería atentar contra su propia vida, con una de sus publicaciones haciendo una pregunta con esa nula sutileza que lo caracterizaba. Si alguien se ¿cuáles son las posibilidades de sobrevivir? Haciendo más y más preguntas que rondaban en el mismo tópico pero en diferentes subreddits. El youtuber Nexpo, tras investigar si Daryl realmente había logrado lo que tanto preguntaba, logró encontrar un perfil de MySpace que concordaba perfectamente con el Daryl de Reddit. Todo esto gracias a que el URL de su canal de YouTube no coincidía con el nombre de usuario. Tras esto, Daryl parece haber superado esta relación parasocial además de sus ideas suicidas, y parece que por fin está llevando una vida un poco más normal. El subreddit de Ask Me Anything tiene todo para albergar historias que pueden terminar en toda una locura, como es el caso de Spontaneous Age. En septiembre de 2009, este usuario haría la siguiente publicación con el título de Ayer probé la heroína, no soy drogadicto y nunca he usado nada más que marihuana cuando era adolescente, pregúntenme lo que quieran. La historia comenzaría con quien a partir de ahora llamaremos H, contándonos el cómo un dealer se le acercó para venderle drogas. H aceptó ya que según él su vida estaba siendo bastante aburrida. Cabe recalcar que H tenía un trabajo muy bien remunerado, además de contar con una maestría en la que no especificó de qué era. H termina relatando cómo tras seguir al dealer y que este le vendiese una cantidad mayor a la que le esperaba, no le quedaba de otra que aceptar. Tras volver a casa y probar la heroína que el dealer le había vendido, él comenzaría a fascinarse más y más por la experiencia mientras él estaba drogado. Los usuarios de Reddit le comentaban que ellos también solían hablar con ese mismo de autocontrol del que H se jactaba en sus publicaciones, pero H solo decía que los demás exageraban y que más adelante, en unos cuantos meses, probaría la cocaína, y sí, lo hizo. Como primera reacción, H nos dice que le pareció decepcionante. Un usuario de nombre Junior Pig le preguntaría que cuáles sustancias ha probado hasta el momento. H le contestaría con una lista de más de una docena de sustancias que ya había probado, demostrando que ese autocontrol que decía tener se había desvanecido por completo, si es que alguna vez llegó a existir. Aunque de aquí en adelante comenzarían a hacer una duda, ¿no que H había dicho en su AMA que solo había probado marihuana? Sumándose a eso, H haría la siguiente publicación diciendo: hace 2 semanas probé heroína por diversión e hice un AMA. Desde entonces la he seguido usando y hoy me voy a inyectar por primera vez. Como se pueden imaginar, H había caído por completo en adicción a este tipo de drogas, contándonos cómo su vida se estaba arruinando poco a poco y cómo él seguía cayendo en esta espiral del que no podía parar de consumir. Su novia de algún modo se enteraría de esto a través de rumores, terminando con él, además de que el abuso de sustancias se volvería más y más constante, hasta el punto de casi arruinarle su vida. Digo casi porque H estuvo a punto de morir. Un año
año después, volvería así. Soy un paciente de un hospital psiquiátrico. También estuve técnicamente muerto la semana pasada. Pregúntame lo que sea. Tras una pregunta de cómo había cambiado su vida desde la publicación original que da origen a este punto del iceberg, H nos cuenta cómo realmente él sí había probado otras drogas antes y que por estar en un punto bajo de su vida, él prácticamente buscaba desesperadamente a alguien que le vendiera heroína. De nuevo, haciendo ver que H no nos fue sincero desde el principio. Por suerte, las cosas mejoraron. H volvería 7 años después con la siguiente publicación, Spontaneous Age. 7 años después, actualización para cualquiera que vea esta cuenta en el futuro. H finalmente había logrado estar limpio en estos 7 años y estaba llevando una buena vida comenzando desde cero. El subreddit de confesiones es sin duda alguna una caja de sorpresas. Un día puedes encontrar la confesión más bizarra del año y a veces te puedes encontrar con esto. Soy responsable de la muerte de varias personas. Hace exactamente 6 años atrás, una publicación así obviamente llamaría la atención de todos dentro de la plataforma, llegando a tener más de 10.000 likes y alrededor de 700 comentarios, aunque actualmente la publicación ya se encuentra archivada. El usuario nos cuenta cómo solía ser un vendedor de drogas y que, para sorpresa de nadie, él también las consumía. Nos cuenta que comenzó a vender primero en persona y que odiaba la idea de tratar con seres humanos frente a frente por su ansiedad. Tras oír sobre el cierre de Silk Road, decidió abrir su propia tienda en línea. Primero comenzó sencillo, vendiendo solo 3 tipos de drogas que, por el bien de que este video no acabe desmonetizado, no mencionaré. Logró recaudar alrededor de $25,000, así que según él, iba por buen camino. Luego encontraría una conexión que le permitiría ampliar su catálogo, incluso vendiendo la sustancia que hoy en día causa crisis entre los consumidores de Estados Unidos, si es que saben a lo que me refiero. Todo tomaría un giro el día que Mesk confundiría 2 tipos de sustancias que a la vista lucían bastante similares, pero que en realidad una de ellas podía ser completamente mortal. 7 personas acabarían recibiendo una cantidad mortal de droga. Todo por la confusión inicial de nuestro usuario. Al cabo de unos días, un amigo de uno de sus clientes lo llamaría contándole que su amigo había muerto debido al pedido que él envió, diciéndole que era otra droga y no la que su amigo le había pedido. De primeras, Mesk no se lo creía, así que tras revisar cuánto tenía de cada droga, cayó en la siguiente realización. Todos esos pedidos que él envió tenían una cantidad mortífera de droga que no era lo que él creía haber enviado. Tras un par de días y ver que sus últimos clientes a los que le habían vendido la cantidad equivocada no aparecían en línea, Mesk entró en pánico. Acabó desactivando su cuenta, vendiendo el resto de drogas y convirtiendo el Bitcoin que había ganado en dinero real. Todo para huir y vivir una vida, entre comillas, normal. Si bien Mesk logró encontrar un trabajo común, él no se ha vuelto a drogar desde ese entonces. Le atormenta el saber que por su error, ese día murieron 7 personas. Muchas veces hay gente que directamente no deberían tener acceso a internet. No porque ese tipo de personas sean un peligro, sino porque el internet en sí mismo es un peligro para ellos. Ahora, a diferencia de los demás puntos, aquí daré un resumen un tanto breve. ¿Por qué? Porque actualmente me encuentro trabajando en un video que hace alusión a este usuario y a muchos usuarios de internet que por alguna razón internet les arruinó su vida. Un 27 de octubre del 2019, en el subreddit de consejos, aparecería una publicación diciendo: viendo y oyendo cosas que no están ahí, siendo este el comienzo de nuestro usuario SnappedFingers. Comenta que primeramente las estaba viendo de reojos, siendo unas especies de arañas, pero que con el tiempo estas alucinaciones estaban siendo más recurrentes. Ahora está viendo siluetas o entes con formas bizarras que al mirarlas directamente desaparecen o se esconden de él. Sé lo que estarán pensando. Esto suena como una persona con algún tipo de paranoia o esquizofrenia y que sin duda necesita ayuda. SnappedFingers lo sabe. O al menos
es consciente de ello, ya que dice no querer doctores involucrados, ya que según él lo trataban como un experimento. Con el pasar del tiempo y por desgracia, Snapped Fingers comenzaría a tomar en cuenta los comentarios de la gente que solo trataban de reírse de él, haciéndole creer que sus alucinaciones eran producto de portales y entes interdimensionales. El tema escaló tanto que Snapped Fingers comenzaría a preguntar en distintos subreddits sobre cómo deshacerse de estos entes a través de rituales de sangre. Uno de los rituales solo era mezclar su sangre con agua bendita. El segundo, sin embargo, era mucho más peligroso. Este ritual incitaba a Snapped Fingers a apuntar a alguna extremidad suya, en caso de que el primer método no funcionara. Como les decía en un principio, para gente como Snapped Fingers el verdadero peligro es el internet en sí. Un usuario le diría incluso que en las catacumbas de París existen portales infernales, en los cuales hay más de estos entes interdimensionales y que necesita ser cerrado lo antes posible, incluso preguntando en el subreddit de religión cómo pedirle ayuda a Jesús con esto. Todo culminaría en una publicación de Snapped Fingers avisando de que en los próximos días iría a las catacumbas para poder cerrar dicho portal, que él es el único capaz de hacerlo, que se llevaría una motosierra en caso de quedarse acorralado por un ser interdimensional para realizar el ritual de amputación. Lo has pensado por mucho tiempo. Trabaja en todos los proyectos que quieras. No debes detenerte porque un solo comentario te dijo que lo hicieras. Eres mejor que eso, ¿eh? La mayoría de personas dice haber tenido al menos una anécdota con alguna experiencia paranormal, usualmente cosas que se mueven o figuras que llegan a ver por el rabillo del ojo. Algo que tienen en común todas estas historias es que son cosas de una sola vez. Pero, ¿te imaginas que esa experiencia paranormal te persiga durante toda tu vida? Esto fue lo que le pasó al usuario BingBong1234. Serio, ¿qué es lo más terrorífico que te ha pasado realmente? He esperado mucho tiempo para contar en Reddit la historia completa del Silbón. Esta historia requiere muchos detalles, pero es inexplicable, espeluznante y 100% cierta. También tengo pruebas en video. Cuando tenía unos 8 años, estaba paseando a mi perro por el barrio con mi madre. Eran alrededor de las 11 de la noche. Vivimos junto a una zona pantanosa y boscosa en las afueras de nuestro barrio en Lansing, Michigan. Recuerdo que había mucho silencio y soplaba un poco de viento. Desde el pantano oímos a alguien silbándonos. Sonaba como un pájaro, pero cada silbido era diferente, lo que lo hacía parecer humano. El silbido sonaba más agudo y luego más grave. No sé cómo describirlo. Mi madre tenía una mirada preocupada, ligeramente aterrorizada, y me agarró de la mano y me dijo que debíamos entrar rápidamente. Yo no lo entendía porque era demasiado pequeño, pero al ver a mi madre asustada, me asustó a mí también. Sin embargo, al cabo de un rato me olvidé del asunto. 2 años más tarde, estaba sacando a mi perro a pasear otra vez, a altas horas de la noche. Había un gran arbusto justo al lado de la puerta principal que podría ocultar fácilmente unas personas detrás de él. Cuando estaba terminando el paseo, el silbido volvió a empezar, con los mismos tonos, igual de inconsistentes y parecidos a los humanos. En cuanto lo oí, un escalofrío me recorrió la espalda al recordar exactamente la sensación de ver a mi madre, aterrorizada, mirando hacia el pantano en busca de algo que yo no podía ver. Quizás ella tampoco. Corrí hacia adentro lo más rápido que pude. Pasaron los años y cada vez pensaba menos en ello. Se lo conté a muy pocas personas y, con el tiempo, se me olvidó. Avancemos rápidamente hasta el verano pasado. Tengo 24 años y empecé a salir con mi novia Sara. Nos mudamos a Dakota del Sur por motivos de trabajo. Para el Día de la Independencia decidimos ir a Pierre, Dakota del Sur, y ver los fuegos artificiales a orillas del río Missouri. Había un camping gratuito detrás de un hospital donde se podía montar la tienda, pasar el rato y ver los fuegos artificiales río arriba. Estábamos cerca del final del camping y había muy poca gente a nuestro alrededor. Cuando empezó a oscurecer, comenzaron los fuegos artificiales. Estaban bastante lejos, por lo que la iluminación que proporcionaban era muy escasa. Por lo tanto, tuvimos que sentarnos justo al
al borde del río para poder verlos. Se acercaba una enorme nube gris y sabíamos que venía una tormenta, por lo que el aire parecía eléctrico y el viento arreciaba. El ambiente era inquietante, por decirlo menos. Las lanchas de la policía sacaron a todas las demás embarcaciones del río y se fueron de nuestra zona para hacerlo en otro lugar. La mayoría de los demás campistas subieron río arriba para tener una mejor vista de los fuegos artificiales, pero Sara y yo nos quedamos atrás bebiendo cervezas y pasando el rato. De repente oímos el sonido de un remo sumergiéndose metódicamente en el agua. Vimos una figura dirigiendo una canoa a unos 20 metros de la orilla. Sara decidió ir a buscar más cervezas al coche, dejándome solo para observar a esta persona misteriosa. Y entonces, por supuesto, me silbaron. Todo mi cuerpo se quedó paralizado y se me puso la piel de gallina. Era exactamente el mismo silbido de mi infancia, más de una década atrás. Miré a la figura, pero estaba demasiado oscuro para discernir quién podría ser. Llevaba un sombrero. Cuando se encontraron perpendicularmente a la orilla, dejaron de remar. Giraron la canoa para mirarme directamente y me silbaron. Estaba tan asustado que me levanté y les grité: ¿Quién eres? No dijeron nada. Solo silbaron un par de veces más, giraron la canoa a 180 grados y remaron hasta desaparecer. Soy camarógrafo, así que tenía mi cámara en mano y estaba grabando los fuegos artificiales. Cuando la canoa ya casi había desaparecido de mi vista, agarré la cámara y les hice una foto mientras se alejaban silbando. Cuando Sara volvió con las cervezas, estaba muy confundida y no entendía por qué estaba tan asustado. Cuando se lo expliqué, ella también se asustó un poco. Estaba convencido de que nos asesinarían a los dos esa noche. ¿Cómo es posible que esa persona que silbaba me hubiera seguido después de 14 años hasta Dakota del Sur? ¿Era una coincidencia? ¿Por qué era el mismo silbido? ¿Quién era esa persona y a dónde había ido? Todavía hay muchas preguntas sin respuestas. A día de hoy sigo teniendo miedo de estar afuera en la oscuridad, donde podría volver a oír ese silbido. Estoy abierto a cualquier explicación. Si hay interés, buscaré un enchufe y editaré un pequeño video de los fuegos artificiales, el silbido y la canoa desapareciendo. Actualmente estoy en Uganda y la conexión de internet es irregular donde me encuentro, así que haré todo lo posible. Por cierto, la persona que me silba me ha perseguido desde que era niño. No puedo explicarlo. Ayuda. Edit. El video está en camino, lo prometo. Donde estoy en Uganda a veces se va la luz, así que si no sabes nada de mí, o bien ha ocurrido eso, o el silbón finalmente me atrapó. Edit 2. Ok, por fin. Me he pasado toda la noche tratando de subir este video. Aquí está el enlace. You whistling? Is it you? Stop it.
Buscar información sobre Camib es un poco difícil, ya que parece ser un hecho que todos quieren olvidar. Todo el mundo, incluso fuera de Reddit. Camib realmente no es un nombre, sino que es un acrónimo. Co-Alpha Anti-Modern Incel Blogger, lo cual en español sería algo como bloguero incel, co-alfa y antimoderno. Como podrían suponer, era un incel bastante pesado, pero no es solamente eso. También era un... Camib estaba por todos lados, en blogs, foros y publicaciones que tenían que ver con incels. Fue conocido en loveshy.com como Dante Alighieri, un foro de incelosferian. Incelosferian. En un foro de Incelosferian con más de 12 años de trayectoria, por su blog llamado Governments Gets Girlfriends, que se podría traducir a algo tipo ¿los gobiernos tienen novias? ¿Qué? ¿Gobierno da novias? Y finalmente, como muchos lo conocen hoy en día, Camib, siendo el moderador más activo de TrueCells y el usuario más importante de Incels. A partir de ahora la información de Camib es casi imposible de encontrar, pero realmente no hace falta, ya que lo que se sabe es suficientemente asqueroso. En mi actual guerra con un cierto psicópata de internet, me complace anunciar que la cuenta de Camib ha sido suspendida. Así anunciaba una cuenta en el subreddit de Against Hate subreddit, en el que el OP alegaba que tras primeramente tener un pequeño pleito con él, se descubriría que Camib había a una niña de 16 años mentalmente inestable. No solo eso, sino que el usuario RLCute nos contaría lo siguiente. Ha sido arrestado 5 veces. Marjan ha estado bajo custodia policial o en la cárcel en al menos 5 ocasiones distintas. Las 3 primeras veces fueron por desfilar desnudo, equipado solo con un tambor, frente a los edificios gubernamentales croatas en Zagreb y protestar por la creación de un servicio de citas estatal. Parece que se salió con la suya con una simple amonestación y algunas multas menores por ello. La segunda vez fue cuando publicó sus fantasías y planes de venganza en los foros originales de Loveshy. Un administrador informó a la Interpol y, unas 2 semanas después, Marjan fue arrestado por la policía croata. Pasó un mes en la cárcel por ello. El tiempo que pasó bajo custodia policial asciende al menos a 6 veces, si cuentan los 3 días que pasó en la cárcel, porque lloró delante de la jueza y, de hecho, le rogó de rodillas que se acostara con él, a pesar de que ella le advirtió que no lo hiciera por separado. La tercera vez fue cuando agredió a sus padres porque se negaron a ayudarle en su absurda búsqueda en el pasado y son responsables de no haber contratado a una prostituta para él cuando tenía 14 años, lo que, según Marjan, habría mejorado su situación indefinidamente y habría evitado su completo fracaso en la vida. Sin embargo, como la prostitución es ilegal en Croacia, Marjan odia a sus padres por no estar dispuestos a infringir la ley para llevar a una prostituta a su hijo menor de edad. Actualmente es difícil saber si Camib sigue en Reddit o si lo arrestaron de una vez por todas. Agosto 21 de 2017. ¿El dictador norcoreano sabe lo que es un eclipse? ¿Podrían considerarlo un ataque de Estados Unidos? Septiembre 3 de 2017. Subreddit de cirugías. ¿Cuánto tiempo dura la anestesia local? Lidocaína. Septiembre 18 de 2017. Subreddit Ask Reddit. ¿Por qué el alcohol sería o no sería un anestésico adecuado para realizar una autocirugía? Esto honestamente va de mal en peor. Te presento al usuario Wordless319, un usuario que creía ser un enviado de Dios, el cual debía mutilarse el pene para poder ser crucificado y así poder detener la supuesta inminente guerra nuclear contra Corea del Norte, así como lo oyes. Worthless realmente creía firmemente que debía terminar por mutilarse a sí mismo para que nada malo le pasara al mundo. Obviamente los usuarios de Reddit lo pondrían en duda, a lo cual Worthless no tendría pena
alguna en demostrar que sí, se había mutilado el pene. Worthless seguiría haciendo preguntas para nada sutiles en distintos subreddits, como por ejemplo, ¿cómo la gente tiene la fortaleza suficiente como para cercenar sus propios genitales? ¿Morirías por Dios? Hasta llegar a un subreddit un tanto peculiar, el subreddit de Awakened, preguntando ¿cómo puedo obtener fuerza y la fortaleza mental para servir a Dios con todo mi corazón? Luego de que un usuario le diera un consejo religioso de cómo acercarse a Dios, Worthless respondería con lo siguiente: gracias, me cuesta remover lo que me queda del pene para consumirlo como sacrificio de sangre al Eterno. Necesito la fortaleza mental para cortarlo lentamente. Es muy difícil. Con lo cual, los usuarios solamente lo joderían haciéndole creer que lo que hizo está bien. Worthless continuaría siendo bastante activo en el subreddit de Awakened, con una nueva publicación titulada Miedo de sufrir, tomar conciencia del sufrimiento. El que esto no tenga sentido no es para nada nuevo. En esta publicación el usuario nos contaría de que las verdades del universo le habían sido reveladas, que tras mutilarse varias veces y sufrir un dolor persistente en esa zona, no podía evitar sentirse consciente de lo que estaba pasando. Luego de seguir con más delirios, tal parecía que la historia de Worthless estaba llegando a su fin con la siguiente publicación: ¿cómo se está preparando Reddit para la guerra nuclear contra Corea del Norte? Si tomamos en cuenta que Worthless quería terminar de apuntar lo poco que le quedaba de su miembro para poder salvar al mundo, el hecho de que esté preguntando cómo está la gente ante la inminente guerra significa que Worthless, quizás con un mínimo de lucidez, decidió no mutilarse una vez más, además de subir una foto con su mascota. Ahora, como pequeña continuación con el punto anterior, este subreddit es justamente el lugar en el que Worthless 319 pasaría gran parte del tiempo con sus delirios. Pero, ¿qué es realmente Awakened? Este es un grupo de lo que parece ser una pequeña comunidad espiritista existencialista, con una sorprendente cantidad de más de 40.000 miembros, y a pesar de que fue creada en el 2012, increíblemente sigue muy activa a día de hoy. La mejor manera de definirlos es dejando que ellos mismos se definan. El despertar es darse cuenta de que se puede encontrar mucho más en la experiencia directa que en cualquier concepto, sistema de creencias o narrativa. El proceso de despertar es un proceso en constante desarrollo, una profundización de aquello que está más allá de todas las palabras y pensamientos. Estamos al servicio de descubrir eso por nosotros mismos. El despertar es, por su naturaleza, difícil de definir, pero eso no significa que no sea cognoscible. Parafraseando al oráculo de la película Matrix de 1999, quiero contarte un pequeño secreto. Estar despierto es como estar enamorado. Nadie tiene que decirte que estás enamorado, simplemente lo sabes, de principio a fin, desde los pies hasta la cabeza. Honestamente, pido respeto en el siguiente punto, ya que más de alguno podrían estar pasando por un momento difícil y cree que ya no hay más nada que hacer. Ahora estoy caminando hacia un río en Los Ángeles y voy a saltar. Hasta entonces, posteen historias divertidas. Quiero historias reales, ya sean que te hayan pasado a ti o a un amigo. Solo escribe algo que me haga reír antes de llegar al puente. Esas frases serían las que el usuario Nerodis compartiría un 29 de diciembre del 2015. Es posible ver cómo respondía a las historias que le iban dejando los usuarios que habían aceptado que realmente mucho no podían hacer. Al menos lograron hacerlo reír en un par de ocasiones. Pero una respuesta dada en una publicación del subreddit Redditors Muertos mostraría lo siguiente: he llegado a mi destino, dejar el teléfono de lado ahora. Además, mis dedos están congelados, así que me es difícil escribir. Gracias a todos los que me respondieron con una historia y gracias por hacer mi última hora un poco más disfrutables. Sean excelentes unos a los otros y sigan con la fiesta, chicos. Colby, o Colby 2012, como se le conoce en Reddit, fue una de las historias más estúpidamente surreales que he llegado a leer de todo internet. No tenemos una historia plagada de gore y casos extraños.
No, esta es la historia de un padre, una esposa, un hijo y un perro. Un 9 de abril del 2012, un padre preocupado haría la siguiente publicación en el infame subreddit Ask Reddit diciendo: creo que mi hijo adolescente ha sodomizado a nuestro perro. No estoy muy seguro de qué hacer. Ayuda Reddit. El OP nos contaría el cómo el perro de la familia Colby había estado actuando extraño, distante, triste e incluso depresivo, lo cual se le hacía extraño ya que Colby la gran parte del tiempo era muy alegre y juguetón. Por obvia preocupación, el OP llevaría a Colby al veterinario en donde este le diría que el perro había sido sodomizado. Primeramente, el OP pensaría en el jardinero y en los vecinos, pero era imposible. En su casa solo estaban su esposa y su hijo. Él sabía que su esposa era incapaz de tal cosa y... tras llegar a casa, el OP tenía ese sentimiento en su estómago que le decía que sí, muy probablemente había sido su hijo, así que decidió investigar su habitación. De primeras no encontró nada incriminatorio, pero sabía que algo debía haber, así que decidió ver el historial de búsqueda de su hijo, y ahí lo encontró, lo que te puedes imaginar que involucra enfermos con sus mascotas. El OP quiso vomitar, pero igualmente se mantenía un poco en negación. Desde entonces, él no ha dejado a su hijo a solas con el perro y no sabía qué hacer. La publicación terminaría con Reddit: por favor, ayuda. Esto realmente no acaba aquí, ya que el OP no daría ni una ni dos, sino que hasta 3 actualizaciones más sobre el desastre que estaba quedando en su familia por culpa de su hijo. En la segunda y tercera actualización, el OP nos cuenta cómo su hijo lo hizo de nuevo y que tras decirle a su esposa lo que ocurrió, ella se molestaría con él. No solo eso, sino que culparía al OP de que él era quien realmente estaba sodomizando al perro y no su hijo. Esto acabaría en la separación del matrimonio. El OP trataría de conversar y arreglar las cosas con su hijo, pero este no le contestaría las llamadas. El OP no ve mejor opción que ir a lo que solía ser su casa, y al llegar su esposa solo le gritaría: coge perros, coge perros, coge perros. Así que decide irse sin antes ver a su hijo por la ventana con una mirada llena de decepción. Pero al pasar unos días, el OP recibiría una llamada de quien ahora es su ex esposa, llorando y molesta, diciéndole que su hijo ahora está en el hospital y que le están poniendo suturas, ya que el perro le habría dado sus mordidas en la parte baja del abdomen. Con un enojo que honestamente está completamente justificado tras leer toda esta estupidez de la historia, el OP decide irse del trabajo y manejar a casa para una vez por todas confrontar a su hijo, tomar al perro e irse sin antes su ex esposa pedir el favor de que volviese a la casa entre lágrimas. El OP simplemente se fue. Hasta cierto punto sí debo darte algo de razón. Cuando comienzas a tener cierto número de personas viendo lo que haces, sí debe dar algo de temor el no poder cumplir sus expectativas, pero ellos están aquí por ti, ¿no? Si las personas siguen tu contenido es por una muy buena razón. Y es bueno ver que te estás dando cuenta de eso poco a poco. Al igual que muchos puntos de este iceberg, personalmente ya le he dedicado un pequeño segmento en otro video a este usuario en cuestión, en este caso en un lado oscuro de internet. Para no extenderme mucho, Alegreta era una usuaria conocida en Reddit por hacer preguntas siempre enfocadas en el morbo, llegando a ganarse una mala fama dentro de esta red social. Para que no se confundan mucho, Alegreta era conocida como Lady Iris o Lady Iris 2, así que si llegan a ver en las capturas diferentes nombres, esa es la razón. Solo para que tengan una idea del tipo de preguntas que solía hacer, en el subreddit de Ask Reddit contamos con mucha participación con la cuenta de Lady Iris, siendo la única que no ha sido suspendida hasta la fecha. ¿Por qué es mucho más divertido jugar al mal? ¿Qué es lo que más te entusiasmaría de asesinar a alguien inocente? ¿Cuál es la forma segura y legal de arruinar la vida de alguien solo por diversión? Sin embargo, la historia es diferente en sus otras dos cuentas, donde hacía preguntas mucho más oscuras, llegando incluso a admitir que había matado a un gato para saber cómo se siente matar a un ser vivo. No puedo confirmar si se trata de una cuenta troll o si se trataba de una persona con serios problemas mentales.
El 12 de agosto de 2021, en Plymouth, Reino Unido, el joven Jake Davison cometió lo que muchos noticieros nombraron el peor tiroteo ocurrido en una década del Reino Unido. Jake, de 22 años en ese entonces, disparó y mató a 5 personas, hirió a 2 más y luego se quitó su propia vida. La policía comentó que desconocía la razón por la que había cometido dicho acto. Sin embargo, investigando un poco te darás cuenta que la vida de Jake siempre estuvo llena de dolor, o al menos él mismo la cuenta de esa forma. Jake era conocido por contar con un canal de YouTube llamado Professor Waffle, quien hacía videos con referencias al pensamiento incel, quien comentó en su último video: no me definiría como un incel, pero he hablado con personas similares a mí que no se han tenido nada más que a ellos mismos. Y todo este pensamiento se vuelve peor cuando usuarios de internet descubrieron su cuenta de Reddit. Si bien la cuenta ya está suspendida, muchos usuarios lograron guardar algunas de las publicaciones que Jake había hecho antes de cometer su horrible acto, quien era muy activo en el subreddit de Incel Exit, un lugar que sirve como soporte para hombres que fueron atraídos a este movimiento pero que quieren salir de ahí. No voy a negar que sí es un poco triste ver cómo una persona está luchando constantemente con sus pensamientos negativos. Jake a cada rato publicaba sobre cómo se sentía mal por ser un virgen de 22 años de edad y decir que sentía que ya era demasiado tarde para él, sumando que por esta época aún seguíamos en medio de una pandemia global. Jake simplemente se vio envuelto en todos estos pensamientos y el círculo de internet en el que se encontraba hizo que todo se volviera peor para él. Obviamente, esto no justifica ninguno de sus actos. Es normal sentirte perdido de vez en cuando, pero tú también debes hacer ese esfuerzo para poder encontrar tu camino de nuevo. Nunca será fácil, pero no es justo que culpes a los demás cuando se trata de tu propia vida. Qué bueno ver que ya estás mejor. Qué bueno ver que sí pudiste salir de allí y es increíble todas las cosas que has logrado desde ese momento. Y ya con esto me puedo despedir. No sin antes decir... Esto ha sido Gonsma y nos vemos en el próximo video.